Arco 11, el huevo se rompe, parte 2. Capítulo 76. El interior de la sala estaba lleno de quejidos. La condición de los caballeros era peor de lo que Aristín esperaba. Su nariz estaba torcida, su cara estaba hinchada y su piel estaba marcada con moretones morados. Era difícil saber cómo se veían originalmente a partir de esta apariencia. Cuando los caballeros supieron que Aristín había venido, trataron de ponerse de pie laboriosamente. Pensé que usarían la excusa de tener dolor para saludarme mientras estaba acostado. Fue inesperado. Princesa. Quizás incluso su lengua estaba hinchada porque su pronunciación no era clara. Aristín se acercó a los caballeros. Oh, el ojo de este tipo está realmente abierto. Estaba tan hinchado que parecía cerrado. La mirada de Aristín los recorrió y luego levantó una ceja. Algunas de las lesiones me parecen nuevas. Claramente escuchó que se habían lastimado anoche. Pero la sangre seca de las heridas parecía una mezcla de heridas antiguas y recientes. Aristín escondió su duda y lentamente comenzó a hablar. Oh, vaya. Pensar que mis leales caballeros serían lastimados así. Una mirada triste cayó sobre el delicado rostro de Aristín. Se acercó al caballero principal y le dio unas palmaditas en la espalda. Princesa. Esos bastardos bárbaros. Se estaba burlando de ellos al decir eso, pero por alguna razón, los caballeros tomaron en serio las palabras de Aristín. Entiendo que su corazón podría ablandarse por el dolor, pero ¿no es esto demasiado? A pesar de pensar eso, Aristín actuó como si estuviera de acuerdo con los caballeros y preguntó. ¿Bastardos bárbaros? Sí, esos guerreros ignorantes e incivilizados. Ah, no puede ser. Aristín interrumpió al caballero. ¿No vas a decir que los grandes caballeros nobles del gran imperio Silvanus fueron derrotados unilateralmente por los guerreros de Irugo, verdad? Los caballeros, que estaban completamente preparados para quejarse de su injusticia, miraron fijamente a Aristín. No puede ser eso. Aristín sonrió. Era una sonrisa confiada. Todos los días, todos decían que si hubieran ido a la guerra, habrían destruido a todos los irugianos y le habrían dado la victoria a Silvanus. Los rostros de los caballeros se pusieron rojos. Aunque no era muy evidente por los moretones. Cuando realmente los conociste, fueron golpeados unilateralmente, decir algo así no tiene sentido. Después de todo, son grandes caballeros. ¿No es así? Aristín atacó con entusiasmo sus mentes, aparentemente sin sentir lástima por los caballeros que ya estaban físicamente en ruinas. Además, no hay razón para que los guerreros de Irugo ataquen a mis caballeros ahora, ¿verdad? Aristín abrió mucho los ojos, actuando inocentemente, y ladeó la cabeza. A menos que se atrevan a hablar vulgarmente de mí, la princesa de Silvanus y la princesa de Irugo, por supuesto. Tanto los caballeros como Brody, que los seguían, miraron a Aristín con sorpresa en los ojos. La inocencia fingida pareció desvanecerse en el aire cuando Aristín entrecerró los ojos y levantó una comisura de los labios. Sus ojos morados tenían la dignidad de un gobernante. El caballero principal se estremeció cuando se encontró con esa mirada de frente y su cuerpo se puso rígido. Su cuerpo herido gritó de dolor cuando sus músculos se tensaron de repente, pero ni siquiera lo sintió. Aparte de eso, no hay razón para que los guerreros de Irugo ataquen a mis caballeros. Sus palabras no podían ser negadas. En el momento en que no lo negaran, significaba que habían pronunciado palabras vulgares sobre Aristín. Sí, princesa tiene razón. No hay razón para que los guerreros nos ataquen. Ja ja. Los caballeros se apresuraron a estar de acuerdo con Aristín mientras se reían torpemente. Las damas de la corte que miraban esta escena desde atrás miraron a Aristín con admiración. ¿Cómo se esperaba de su Alteza? Con esto, todas las quejas contra Irugo por parte de Silvanus quedan bloqueadas de raíz. Uno solo podía imaginar lo que sucedería si se supiera que los guerreros de Irugo atacaron unilateralmente a los caballeros de Silvanus en la noche del matrimonio por la paz. ¿Y si Silvanus protestara formalmente por este incidente? Por supuesto, había una buena razón para las acciones de los guerreros, pero eso no podía ser expuesto por el honor de Aristín. Sin embargo, justo ahora, los mismos caballeros negaron que los guerreros de Irugo los hubieran atacado. Todo por la manipulación de Aristín.
Los caballeros no se detuvieron allí, incluso comenzaron a poner excusas para ocultar lo molestos que estaban. En realidad, queríamos tratar de subyugar algunas bestias demoníacas para conmemorar la boda de la princesa. Sí, exactamente. Pero luego estábamos rodeados por cientos de bestias demoníacas. Por supuesto, nos ocupamos de todas las bestias demoníacas. Así que eso fue lo que pasó. Aristina huecó las manos frente a su pecho con admiración. Admiro la lealtad de todos. De hecho, estaba admirando la habilidad de los caballeros de fanfarronear incluso en esta situación. Cuando le escucharon decir eso, los caballeros suspiraron aliviados. Efectivamente, la princesa era estúpida. Pensar que solo iba a dejarlo pasar porque la halagaban. Ni siquiera se dieron cuenta de que en realidad habían sido manipulados por Aristín. Han sacrificado sus cuerpos para elevar mi reputación, así que debo hacer algo a cambio. Cuando Aristín las miró, las damas de la corte se adelantaron. Les daré una recompensa. Las damas de la corte sacaron algo de sus cestos, uno por uno, y se los dieron a los caballeros. Una vez que los caballeros vieron el artículo, sus ojos casi se salen de sus órbitas. Eran huevos. Los huevos son muy buenos para el cuerpo y, a menudo, se los llama nutricionalmente perfectos, por lo que serán útiles para la recuperación de sus cuerpos lesionados. Aristín explicó como si estuviera recitando las palabras, pero ni siquiera la estaban escuchando. Sus ojos no podían ver nada, ni sus oídos oír nada. Porque todos sus sentidos recordaban la tragedia de la noche anterior. Incluso cuando los guerreros los estaban golpeando, los caballeros no perdieron la esperanza. A pesar de que no pudieron oponer una resistencia adecuada contra una violencia tan brutal, creían que no perderían la vida tan fácilmente. Ese fue ciertamente el caso. Se llamó a un médico de inmediato, y su esperanza se infló aún más con los rápidos primeros auxilios. Sin embargo, Lo siento. el médico se inclinó con una expresión solemne. No, ¿por qué se disculpa, doctor? No me digas. Mis muchachos no son del tipo que caen tan fácilmente. Estos chicos han estado conmigo toda mi vida. El rostro del doctor se volvió más solemne mientras los caballeros gritaban conmocionados y confusos. Se han ido. El doctor desvió la mirada después de decir eso y el caballero sacudió la cabeza con angustia, incapaz de aceptar la realidad. Esto fue un sueño. Solo estaban soñando. Tenía que ser un sueño. Sin embargo, aquellos que ya se habían ido ya no respondieron. ¿Cómo puedes dejarme? Se supone que debemos estar juntos para siempre. Nacimos juntos, y pensé que moriríamos juntos también. Los caballeros sostuvieron el área entre sus piernas y lloraron amargamente. Aquellos que se habían ido no eran sus compañeros caballeros o la persona que habían llevado. ¿Era el lugar donde se almacenaban los genes de la segunda generación? No eran otros que los 2 huevos de un hombre. Capítulo 77. ¿Cómo puedo ser un eunuco? No puede hacer esto, doctor. Mis huevos se han ido. Mis queridos huevos se han ido. Se han hecho añicos. Ahora son huevos agrietados y rotos. Los aullidos escalofriantes de los hombres que habían perdido a sus compañeros de vida resonaron en toda la sala. Más aún teniendo en cuenta que todos eran solteros. Los caballeros sostuvieron el huevo con ambas manos mientras lamentaban la repentina pérdida de su propio huevo. Para otros, parecía que se conmovieron hasta las lágrimas mientras sostenían el huevo que la princesa les había regalado. ¿Qué ocurre? No van a comer. Aristín miró al caballero principal que sostenía el huevo con cuidado y luego levantó la mano derecha. En su mano estaba la cuchara de plata que trajo del comedor. Y con un suave movimiento de su muñeca, el huevo se rompió. Los ojos del líder de los caballeros se agrandaron. Un grito desesperado resonó en la habitación. A Aristín no le importó y se adelantó para romper los huevos de los otros caballeros también. Disfruten. Y mi huevo. Los caballeros aullaron como si sus propios huevos se hubieran roto. Todavía tenían que superar el impacto de convertirse en eunucos y cuando su trauma fue estimulado nuevamente, perdieron toda razón. Bueno, esta reacción es algo. Aristín miró a los caballeros con un poco de mal humor. Eran tan crueles cuando atormentaban a otros,
pero eran tan débiles cuando eran ellos los que sufrían. No se van a casar de todos modos, así que ¿qué importa si se vuelven eunucos? Por el bien de las mujeres de todo el mundo, no, por el bien de la humanidad, estos bastardos no deberían casarse. Después de gritar por un rato, los caballeros levantaron la cabeza. Sus ojos giraban como si hubieran perdido la cabeza. Los caballeros se pusieron en pie de un salto y se dirigieron hacia Aristín. Aunque tenían heridas por todo el cuerpo, se movían muy rápido. ¿Qué diablos crees que está haciendo? Princesa. Los caballeros le gritaron a Aristín. Parecía que estaban a punto de agarrar su cuello. Te estás burlando de nosotros ahora que nos hemos convertido en eunuco. ¿Crees que después de tal humillación, estarás a salvo? El caballero que estaba hablando dejó de moverse abruptamente. Por supuesto que lo hará, sí. Estará a salvo. No habrá problemas en absoluto. Al ver que el caballero cambiaba repentinamente de postura, Aristín frunció el ceño. ¿Qué está pasando? La princesa ciertamente no tiene la intención de burlarse de nosotros. Ja ja ja, nos dio huevos deliciosos, pero pensar que aún no los hemos comido. Estaba tan conmovido que me puse de pie. No quise decir nada más. Delicioso. Debe ser tan delicioso porque este huevo es de la princesa. A pesar de que sus rostros parecían un panecillo púrpura al vapor, los caballeros intentaron mostrar la sonrisa más amistosa posible y actuaron para complacerla. ¿Por qué de repente están actuando tan serviles? Los ojos de Aristín se volvieron agudos. Por alguna razón, sintió que los caballeros sutilmente apartaban la mirada de ella. Miró detrás de ella para ver si había algo allí, pero solo vio a las damas de la corte. Y no pudo ver nada peculiar en la apariencia de las damas de la corte. ¿En serio, qué es? Cuando volvió a girarse hacia adelante, vio que los bollos morados al vapor se comían los huevos y decían jejeje mientras sonreían. No era un espectáculo muy agradable de ver. Afortunadamente, no parece que ella se haya dado cuenta. Tarkan pensó mientras estaba medio escondido detrás de un pilar y miraba la espalda de Aristín. Los caballeros que estaban sujetos a su mirada temblaron mientras sonreían como tontos. Por la forma en que se inclinaban hacia Aristín y se frotaban las manos, era como si fueran a lamerle los pies a Aristín a ese ritmo. Bastardos estúpidos. Cuando se enfrentaban a una violencia abrumadora, las personas se volvían infinitamente humildes. Especialmente bastardos como estos. Hace 2 horas, después de pelear con Aristín que lo había tratado como pan caliente e hinchado, Tarkan se saltó la comida y se dirigió a la sala de reuniones. Y allí, obtuvo un informe sobre los hechos ocurridos la noche anterior. En otras palabras, la noticia de que Mucali, Jacqueline y Durante habían aplastado a los caballeros de Silvanos hasta convertirlos en papilla. Lo siento, milord. Tarkan miró a los 3 que estaban inclinando la cabeza sin excusarse. Francamente, a Tarkan no le importaba lo que les pasara a los caballeros de Silvanos. Por supuesto, habría cuestiones políticas, pero a él nunca le habían importado las cuestiones políticas. Además, Tarkan incluso había pisado a un caballero y lo había arrojado al calabozo. En todo caso, se sintió un poco renovado. Siempre le molestó que esos bastardos estuvieran al lado de su novia. ¿Por qué lo hiciste? Los caballeros de Silvanus hicieron comentarios inapropiados hacia su Alteza, la princesa. Ante la respuesta de Durante, una luz brilló en los ojos de Tarkan. Esto fue sorprendente. Era una ocurrencia común que el Mucali de sangre caliente causara problemas. Jacqueline era una persona astuta y por lo general se controlaba bien, pero cuando se juntaba con Mucali, ambos causaban problemas. Y la persona que solía detenerlos era Durante. Pero incluso Durante unió fuerzas para golpear a los caballeros de Silvanus. Normalmente, Durante no estaba interesado en quienes lo rodeaban. Era muy perceptivo y decidido, pero no le importaba nada. Lo único que le importaba a Durante era su maestro, Tarkan. Por lo tanto, fue sorprendente que estuviera involucrado en algo relacionado con Aristín. Más aún dado que las consecuencias de sus acciones podrían debilitar la posición política de Tarkan. Juzgué que era la acción correcta a tomar. Durante respondió de manera concisa a la pregunta de Tarkan. Porque su Alteza se preocupa por su Alteza. Durante no dijo esas palabras en voz alta. Aunque lo dijera,
Tarkan no lo aceptaría. Si Durante pensó que era correcto, entonces debe ser correcto. Esos bastardos deben haber hecho algo malo. Los guerreros tenían una confianza infinita en Durante y corrieron en su defensa. La nariz de Mukali se crispó. Por cierto, me sorprende que Mukali interviniera en lugar de Su Alteza. Pensé que no te gustaba la princesa. Eso es un hecho. Ella es la princesa de Silvanus, es imposible que me guste. Mukali exclamó con fuerza. ¿Por qué hiciste eso entonces? Yo. El propio Mukali ni siquiera lo sabía. Su mano se movió primero. En el momento en que confirmó que esas repugnantes palabras estaban dirigidas a Aristín, la sórdida taza de ese caballero de Silvanus ya estaba rodando por el suelo. Por el puñetazo que tiró. No es porque ella sea la princesa, es porque lo que esos bastardos decían era demasiado repugnante. Mukali gritó, como si hubiera encontrado la respuesta correcta. Así como los guerreros tenían su orgullo, los caballeros tenían algo llamado caballería. Sin embargo, los caballeros de Silvanus parecían haber desperdiciado toda su caballería porque hablaban más vulgarmente que los matones callejeros. ¿Qué dijeron exactamente? Tarkan, que estaba viendo a los guerreros discutir, preguntó en voz baja. Eso. Esas palabras eran tan sucias que no podía soportar decirlas frente a su maestro. Sin embargo, no pudo ignorar la pregunta de su maestro, por lo que Mukali repitió vacilante lo que había escuchado. El reposabrazos de la silla de Tarkan se derrumbó con un sonido aterrador. Y esta silla estaba hecha de oro y otros metales en lugar de madera y cuero. Pero como si estuviera hecho de papel maché, el reposabrazos estaba abollado por su agarre. Capítulo 78. Ya veo. Así que eso es lo que dijeron. La voz de Tarkan era escalofriante como si hubiera salido del infierno. Los guerreros instintivamente se pusieron rígidos. Contuvieron la respiración y no se atrevieron a mirar a Tarkan directamente. La vívida sed de sangre que ondeaba en el aire casi les hizo activar sus auras. Era un sentimiento que no habían tenido antes, incluso cuando estaban con Tarkan después de una matanza y estaba empapado con la sangre de las bestias demoníacas. El canto de los pájaros en el jardín ya había cesado. A mi novia. La violenta sed de sangre que parecía que iba a incendiar la habitación, fue absorbida por Tarkan y desapareció en un instante. Solo entonces, los guerreros pudieron recuperar el aliento. Fue solo un breve momento, pero se sintió como una eternidad. El canto de los pájaros aún no se había reanudado. ¿Dónde están? Preguntó Tarkan. Su actitud era la misma de siempre, como si la sed de sangre brutal de hace un momento hubiera sido una ilusión. El ambiente a su alrededor también era tranquilo. Sin embargo, los guerreros no pudieron relajarse. Están en la sala. En el palacio de Tarkan, había una gran sala separada. Hubo muchos guerreros que siguieron a Tarkan, por lo que se hizo por necesidad. ¿Cómo es su condición? Tendrán que estar en cama durante 2 meses. También. Cuando Durante se detuvo a propósito en medio de su respuesta, Tarkan levantó una ceja. Se han convertido en eunucos. Ante esas palabras, la boca de Tarkan, que estaba fija en un ceño fruncido, se curvó ligeramente. Una pizca de satisfacción impregnó sus ojos dorados. Si Aristín viera su rostro en este momento, definitivamente daría un pequeño paso atrás. Mientras pensaba algo como él está feliz de que otras personas se conviertan en eunucos. Efectivamente, un pervertido. Tarkan salió de la sala de reuniones y se dirigió a la sala donde estaban acostados los caballeros de Silvanus. No basta con hacerlos eunucos. Eso fue lo que pensó. Por lo tanto, Tarkan usó sus propias manos para reconstruir la cara de cada caballero. Después de hacer eso, sus pies extrañamente comenzaron a dirigirse hacia Aristín. Pero justo cuando estaba por llegar al comedor, Aristín abrió de repente la puerta del comedor y salió. Por alguna razón, Tarkan se escondió detrás de un pilar. Luego siguió en silencio a Aristín. Ni siquiera sabía por qué hizo eso. Tarkan nunca había seguido a nadie antes. Solo había seguido a bestias demoníacas. Pero le preocupaba que Aristín se sintiera herida después de escuchar lo sucedido. Su novia era una mujer muy inusual, pero aún así, no había forma de que ese tipo de palabras no dolieran. Tal vez reconstruir su rostro no fue suficiente. Mientras pensaba eso,
siguió mirando a Aristín. Pero él no esperaba que ella, sin una pizca de vacilación, rompiera huevos frente a los bastardos que se habían convertido recientemente en eunucos. Mucali, que estaba al lado de Tarkan, se estremeció involuntariamente ante ese trato cruel. Este tipo de cosas haría que cualquier hombre con un huevo se estremeciera. Su esposa siempre difería de sus expectativas. Y fue muy agradable de ver. Los caballeros comieron los huevos con lágrimas corriendo por su rostro. Fue aterrador. No sabían que ese monstruo todavía rondaba por la sala. La palabra monstruo no era suficiente para describir a Tarkan. El mismo infierno sería gentil comparado con él. Me alegro de que lo estén disfrutando. Aristín pensó en una explicación aproximada sobre el cambio de actitud de los caballeros, por lo que puso fin a sus dudas. Sus mentes deben haber sido inestables después de convertirse en eunucos. Mientras pensaba para sí misma, una voz sonó detrás de ella. Esposa. Era Tarkan. Parece que él también se había enterado de lo que pasó. Los guerreros que atacan a los caballeros podrían convertirse en un problema diplomático, así que entiendo su preocupación. Aristín trató de hacer contacto visual con Tarkan y parpadeó ansiosamente. Lo he resuelto todo. No te preocupes. No habrá ningún problema diplomático. Soy bastante competente, ¿no? Tarkan se estremeció. No sabía por qué, pero Aristín lo miraba con ojos chispeantes. Sus pasos sin reservas vacilaron por un momento. El diseño estándar de un atuendo masculino hirugiano dejaba al descubierto el pecho y Tarkan no era una excepción, por lo que su pecho desnudo se mostraba en este momento. Tarkan inconscientemente levantó la mano para cubrirse el pecho. Aristín miró sus acciones con perplejidad y luego caminó hacia él. Por alguna razón, Tarkan se estremeció aún más. Su expresión estaba perpleja cuando miró a Aristín, luego apartó la cara. Sus mejillas estaban ligeramente rojas. He manejado todo el asunto con los caballeros. Ven conmigo y te explico. Aristín tomó la mano de Tarkan y tiró de él. Tarkan siguió su ejemplo. Al presenciar esta escena, los ojos del guerrero se abrieron mientras las damas de la corte asentían satisfechas. Los dos caminaron por el jardín que estaba lleno de flores de primavera. La falda de Aristín se mecía suavemente con el viento primaveral y se movía suavemente sobre la hierba verde. La gente dejó de caminar y miró a la pareja que caminaba junta cariñosamente. Se sentía como si el jardín ordinario se hubiera vuelto divino de repente. En ese momento, se escuchó un crujido. Aristín se volvió hacia la dirección de donde venía. El cabello azul marino ondeaba al viento. Incluso cuando estaba rodeada por el fresco jardín de primavera, la mujer que estaba allí desprendía un brillo tentador. Diona. Cuando Aristín la llamó por su nombre, los labios rojos de Diona se curvaron en una sonrisa. Capítulo 79. Su Alteza Tarkan, princesa. Diona los saludó cortésmente a los dos. ¿Debería irme? Pensó Aristín. Más tarde podría explicarle a Tarkan que se había ocupado de lo sucedido para que no se convirtiera en un problema diplomático. Por ahora, sería mejor darles tiempo a los dos a solas. Esos pensamientos pasaban por la mente de Aristín, pero Diona habló primero. Princesa, lo siento, pero ¿puedo tomar prestado a Su Alteza Tarkan por un tiempo? Tengo algo que discutir con Su Alteza. Ella ya estaba pensando en hacer eso. Aristín soltó la mano de Tarkan y estuvo a punto de asentir con la cabeza. Pero justo cuando se le escapaba la mano, Tarkan la agarró de repente. Él sostuvo su mano con fuerza como si dijera que no planeaba dejarla ir. Aristín miró a Tarkan sorprendida. Sin embargo, él no la estaba mirando. Mi esposa y yo también tenemos algo que discutir. Esposa. El rostro de Diona palideció cuando Tarkan dijo esa palabra con tanta naturalidad. Pero ella le dio una suave sonrisa y asintió con la cabeza. Ya veo. Perdóneme, no estaba al tanto. Y luego inclinó la cabeza hacia Aristín. Lo siento, princesa. Espera, ¿por qué te disculpas conmigo? Aristín miró a Diona, sintiéndose algo absurda. Cuando hizo esto, parecía que Aristín estaba bloqueando la cita de Tarkan y Diona. Vamos, no soy yo la que se niega, es tu novio. Aristín no quería ser una tercera persona atrapada entre dos amantes. No hay necesidad de disculparse conmigo. En realidad,
¿Te gustaría venir? Lo que Tarkan y yo vamos a discutir no es exactamente un secreto. Mientras decía eso, su mejilla derecha se sintió picada. Incluso sin volverse a mirar, podía decir que Tarkan estaba fijando una mirada intensa en ella. ¿Cuál es el problema de este tipo ahora? Incluso si quisiera hablar de algo secreto, podría hacerlo después de que Diona se fuera. Ambos compartían la misma habitación de todos modos, así que solo podían hablar por la noche. Oh, ¿está bien? Diona preguntó con una sonrisa complacida. Vamos a tener un poco de té. Con tarta. Aristín expuso a escondidas su motivo oculto. Gracias, princesa. Los ojos de Diona se curvaron mientras mostraba una profunda sonrisa. Tarkan, que estaba viendo esto, la llamó. Su voz era rígida. Diona. ¿Sí? Diona lo miró inocentemente, como si dijera ¿pasa algo? Tarkan miró fijamente el rostro de Diona por un momento, luego frunció el ceño levemente y se dio la vuelta. Así que ella está planeando seguirnos. Diona era una mujer aguda. Así que siempre entendió las intenciones de Tarkan y actuó antes de que él dijera nada. Incluso ahora, ella debía haber notado que él no estaba contento con que ella lo siguiera. No se puede evitar. Aristín fue quien lo sugirió primero, pero Tarkan no pudo retractarse. Porque hacer eso sería faltarle el respeto a la voluntad de Aristín. Sobre todo, no había ninguna razón real para que él enviara lejos a Diona y estuviera a solas con Aristín. ¿Pero por qué me siento molesto? La princesa ahora es mi esposa, así que llámala Su Alteza de ahora en adelante. Ante las frías palabras de Tarkan, los ojos de Diona temblaron. Incluso después del matrimonio, Aristín seguía siendo la princesa de Silvanos. Pero ahora que ella era la esposa de un príncipe de Irugo, ciertamente era extraño que la gente de Irugo se refiriera a ella como la princesa de un país extranjero. Sin embargo, no pensó que Tarkan lo señalaría. Tarkan nunca fue el tipo de hombre que se preocupaba por cosas tan triviales. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguía actuando de manera diferente a lo habitual cuando Aristín estaba involucrada? Diona escondió sus puños que estaban apretados con fuerza detrás de su falda. Me disculpo. Me acostumbré. Por supuesto, llamar a Aristín princesa ciertamente no era porque se haya acostumbrado. Fue porque no quería llamar a Aristín, la esposa de Tarkan. Porque ese puesto debería pertenecerle a ella misma, Diona. Los ojos azul marino de Diona reflejaron el rostro de Aristín. Sintió como si tuviera una cuchilla en la boca mientras movía la lengua para hablar. Su Alteza la princesa. Esa simple frase pareció cortarle el interior de la boca y hacerla sangrar. Diona definitivamente estaba sonriendo, pero con la expresión que tenía, era mejor que no lo hiciera. Aristín quería salir cuanto antes de esta incómoda situación. Cierto. Bueno, puedes llamarme correctamente a partir de ahora. Vamos entonces. Cuando cambió rápidamente de tema, Tarkan asintió y comenzó a caminar. Aún sostenía la mano de Aristín. Sus hombros eran anchos y sus omóplatos estaban bien desarrollados. Su cintura era esbelta y sus piernas rectas eran elegantes. Tarkan parecía una deidad masculina y la delicada figura de Aristín parada junto a él, formaba una hermosa imagen. Incluso ver su figura de espaldas hacía que los corazones de las personas se aceleraran porque parecía una escena misteriosa de un mito. Diona podía ver a las damas de la corte que los miraban a los dos, completamente hipnotizadas. Entre ellos también había damas de la corte que sirvieron de cerca a Diona. Diona se mordió los labios con dureza. Incluso para ella, ambos se veían bien juntos, por lo que debía ser aún peor para otras personas. Ella recordó cómo la multitud los estaba elogiando en la boda ayer. Algunas de las personas que miraban el desfile nupcial incluso habían llorado. Un club de fans se formó casi de inmediato. ¿Y cómo se comportaron los periódicos? Esta fue la boda del príncipe y héroe de Irugo, y un matrimonio político con el Imperio Silvanos. Era un evento que estaba destinado a ser noticia. Sin embargo, el tono de la escritura era extraño. En lugar de discutir los detalles de la boda, o las reacciones de cada clase en la escala social, o los cambios políticos por el matrimonio arreglado, o abordar las expectativas futuras. El maldito romance del siglo. De lo único que se hablaba era de lo bien que se veían los dos juntos, cómo intercambiaron miradas, qué tipo de crisis enfrentaron en medio del desfile nupcial y cómo lo superaron con amor. Estaba lleno de cosas tan inútiles.
¿Y cuántas fotos publicaron? Fue hasta el punto en que tuvo que preguntarse si se trataba de un periódico o de una novela romántica ilustrada. Diona no pudo controlar su ira y rompió ese periódico en pedazos. Eso ni siquiera fue suficiente para saciar su ira, así que los quemó y maldijo a esos reporteros. Incluso después de hacerlo, compraba obsesivamente revistas de chismes para ver si había malos rumores sobre Aristín. Sin embargo, primera noche de los recién casados, la cama se rompió. La condición de la cama de la pareja real, exclusivo, una imagen de la cama de la pareja real. Las revistas de cotilleos publicaron artículos sobre Tarkan y Aristín rompiendo la cama la primera noche, como si todos se hubieran prometido hacerlo de antemano. De hecho, se dijo que la revista de chismes que decía tener una foto exclusiva de la cama registró las ventas más altas desde su creación. Diona, que estaba llorando como loca después de leer tales chismes, no pudo soportarlo más y fue al palacio a ver a Tarkan. Porque pensó que se sentiría tranquila cuando lo viera con sus propios ojos. Después de todo, era imposible que Tarkan le entregara su corazón a Aristín. Eso absolutamente nunca sucedería. Tarkan le dijo claramente que su corazón nunca cambiaría. Como se trataba de un matrimonio por la paz, no era posible omitir la primera noche. En el momento en que los dos usaran habitaciones separadas, todo el país estaría alborotado. La facción de la reina también atacaría, y sobre todo, helaría el corazón de todas las personas que estaban emocionadas por la boda de ayer. Por lo tanto, Diona pensó que, a estas alturas, Tarkan no le prestaría atención a la princesa y también estaría cumpliendo con sus deberes. Sin embargo, Diona miró a Tarkan que se alejaba más sin mirar atrás. Ella todavía estaba parada aquí, ella ni siquiera había dado un solo paso y él no miró hacia atrás ni una sola vez. Y todavía sostenía la mano de Aristín. Diona rechinó los dientes ligeramente. Una ola atronadora de ira estalló en sus ojos azul marino. ¿Crees que retrocederé así? Pase lo que pase, nunca retrocederé. Su Alteza Tarkan será mío.